Muy buenas, bienvenidos al podcast Dimensional. Una nueva ventana para poder expresar todos estos temas que de alguna manera siempre hemos querido buscar una respuesta. En este caso evocado hacia la ciencia y ahora, por ejemplo, que estoy con un compañero de bastantes años llamado José Gregorio Canga. Bienvenido, Canga, bienvenido. Gracias, Miguel, gracias. Un honor estar por acá. Y pues con él hoy quiero hablar un tema que es como el piloto, va a ser el piloto, va a ser una de las bases para explicar muchos otros temas en el futuro. ¿Qué son todos estos canales, estas vías, en tanto filosóficas como en psicología, que marcan mucho el pensamiento o han marcado muchísimo el pensamiento humano? Y por lo menos personalmente me ha marcado bastante la parte del existencialismo. Entonces, por Ok, cierto, recordando que los dos somos de Venezuela, que estamos en países diferentes. Kanga está en Chile, yo estoy en Madrid, en España. Y pues obviamente este podcast está siendo grabado a distancia, así que disculpen en cualquier momento alguna interrupción, algún corte, alguna cuestión diferente de lo normal, porque no estamos en persona, ya entenderán. Eh, correcto. el tema como tal es existencialismo y pensamiento científico. Pero primero, antes de Ok. comenzar con las cuestiones, quiero preguntarte algo. ¿Formas parte con Andrés Rufino? Una cuenta en Instagram que se va, yo estoy seguro que sí, a evocar a muchas otras áreas más en la parte digital, pero por ahora están comenzando en Instagram, así tanto como yo, con esto que se llama Ujú. ser y hacer. Entonces, cuéntanos, Correcto. ¿el ser y hacer de qué se trata? Mira, Sería Ser es un proyecto que iniciamos Andrés y yo por las carencias que observamos en la sociedad actual. Vemos que como sociedad, como humanos, solemos actuar desde lo automático. Simplemente repetimos patrones, actuamos y no somos conscientes de lo que hacemos. Sería Ser entonces busca promover la conciencia en las personas. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente dando conocimiento, brindando conocimiento acerca de temas como el ego, el ser, el amor, cualquier cosa relacionada al ser humano y luego temas bastante sociales, es lo que pensamos abordar próximamente. Desde ahí igual invitando siempre a la reflexión y luego a la acción. Es decir, que el conocimiento que brindamos a través de la cuenta, más allá de ser una verdad absoluta, es un planteamiento que te invita a pensar acerca de ese concepto para que luego veas cómo puedes aplicarlo en tu día a día. Sería Ser básicamente hasta ahora. Luego seguirá creciendo, tal como lo dices. Genial, genial. Porque tengo entendido que tú eres especialista o estás especializado en Gestalt. Y digamos que Sí, tienes personalmente las corrientes humanistas, si acaso también existían existencialistas y también te evocas mucho en la parte transpersonal. Pero tengo entendido que tu sí. fuerte es el humanismo. Entonces, de alguna manera, ¿quieres o vas a fincar eso en la cuenta de Instagram o simplemente vas a dejar al 100% la libertad y la creatividad de ustedes dos para manejar cualquier tipo de tema a nivel de psicología? Mira, sí, yo me formé en Gestal hasta nivel medio, una formación de 3 años allá en Venezuela. Y la Gestal es una corriente psicoterapéutica de la psicología que tiene como base filosófica el humanismo y el existencialismo. Por eso cuando hablas de mi base, sí es humanista y existencialista porque estas son las bases que fundamentan a esa corriente en la cual me formé. Ahora, mi tendencia personal sí es humanista por los valores que representa, pero Sería Ser realmente está abierto a todas las posturas. Por ejemplo, hoy estamos trabajando con el altruismo y hemos dado explicaciones del altruismo respecto a las corrientes cognitivas, respecto a las explicaciones morales, afectivas, entre otras, incluso sociales. Entonces, nosotros vamos a hacer siempre una integración, pero desde la base propia. Por ejemplo, Andrés tiene una postura muy cognitivo-conductual, a él le gusta mucho el pensamiento y lo racional, a mí me gusta mucho lo afectivo, pero eso no va a limitar, por supuesto, la cuenta porque, como te digo, se trata de una integración total de los conocimientos
en el área filosófica y psicológica. Genial. Y eso por lo menos da una buena introducción aparte de los cuestionamientos que tengo acá con esto de buscar la manera de enfatizar o unificar mucho más la parte de conciencia junto con la parte lógica de la ciencia. Porque obviamente sabemos que en estos tiempos hay muchos extremos. Y en gran parte la ciencia se evoca más al extremo lógico, a la parte pragmática, pero con base, con hechos, con resultados, con estadísticas, con cosas que son bastante cuantificables. Son hasta un cierto punto casi perfectas. Obviamente se pueden refutar, se pueden obviamente sacar mejores resultados en algún momento y eso reemplazaría la información ya para corregirla. Entonces, no, obviamente no se puede ir a un tema de mucha más libertad de pensamiento hasta un cierto nivel, porque, claro, tiene que obviamente lo que piensas y lo que analizas, lo que contrastas, tiene que ser corroborado, ser bastante analizado y profundizado hasta el punto de que te dé resultados que sean de verdad tangibles. Entonces, ese es mi base. La pregunta sería, ¿crees que puede mejorar el existencialismo, específicamente el existencialismo, el pensamiento de una persona que tenga esta manera de razonar, la lógica científica, digamos casi escéptica, para colocarlo más objetivo? Porque claro, obviamente hay muchas personas también dentro de la ciencia que pueden tener libertad de tener su creencia, sus religiones, pero siempre en base a que, bueno, que todo esto que ya se ha dicho sea lo más tangible, lo más objetivo posible y lo más exacto, por decirlo así. Pero ¿qué pasa cuando Lo que de pasa... alguna... Dime. Ajá, te escucho, te escucho. Ok. Pero ¿qué pasa cuando de repente, así como tú y yo que hemos hablado veces anteriores sobre estos temas, queremos ir un poco más allá y queremos ligar esa libertad, esa conciencia, como por decirlo así, ese libre albedrío, pero en la parte lógica, sin caer en falacias, sin caer en estas cosas bueno, que obviamente sería un cierto problema en la lógica y razonamiento crítico de alguna persona que sí sea completamente escéptica, que esté cerrada simplemente a lo que ve, a lo que toca, a sus sentidos, pues. O sea, ¿cómo tú crees que se podría despertar mucho mejor esa conciencia para que tenga esa libertad, pero al mismo tiempo sin caer en falacia, sin caer obviamente en contradicción con su defensa científica? Mira, para mí lo primero que te diría, lo primero que quiero responder o resaltar es la diferencia entre la filosofía y la ciencia. Cuando hablamos de existencialismo hablamos de una postura filosófica. La ciencia ha utilizado a la filosofía, pero la filosofía no puede ser comprobada a través de la ciencia. La filosofía sigue un pensamiento lógico y sigue un pensamiento lineal desde su propia postura. O de repente, por ejemplo, en el caso de las filosofías orientales, tienen un sistema paradójico, pero sigue siendo lógico desde esas propias posturas. En cambio, la ciencia se ha fundamentado más en la filosofía aristotélica, que sí es bastante lineal. A no puede ser B, B no puede, y B no puede ser A. Pero en la oriental, por ejemplo, te hablan de que la dureza representa tanto la blandeza como la dureza. ¿Me entiendes? Te habla Claro. de opuestos que a su vez representan la misma cosa. Entonces, poder entender esas paradojas a través de un sistema tan lineal como el sistema científico es bastante difícil. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo hacer para no caer en contradicciones, mi postura, y aquí ya te hablo desde lo psicológico o desde mi postura personal como psicólogo, es siempre el autoconocimiento, el verte a ti hacia adentro, porque si bien hay fenómenos muy complejos dentro de la realidad humana que podemos operacionalizar para llevarlos a la ciencia, siempre la operacionalización y el constructo que vamos a utilizar para poder medirlo va a ser apenas una aproximación de lo que realmente es el fenómeno. Y es por eso que resulta útil en estos casos la fenomenología, es decir, la experimentación del fenómeno y la descripción del mismo para poder entender la realidad. Entendiendo esto, entonces podemos saber que aquello que yo experimento es tan real como aquello que yo puedo observar, porque una sensación sigue siendo un hecho.
Entonces, la forma en la que yo te diría que puedes llegar a un conocimiento más profundo sin caer en falacias es siendo consciente de tus propias experiencias, haciendo contacto con quién eres, con tu vivencia, con tus sensaciones, desarrollando la conciencia propia. Y desde ahí, poco a poco, ese umbral de conciencia se va ampliando y ampliando y ampliando. Y llegas a ser cada vez más consciente de cosas que están más profundas en todo lo que representa la persona, en todo lo que representas tú como humano. ¿Me entiendes? Claro, por lo menos en mi caso, que en parte de las cosas que ya uno va aprendiendo en el camino. Uno aprende en el camino muchas cosas, pero al mismo tiempo, como dices tú, uno experimenta y uno va contrarrestando eso con la realidad. Pero a nivel personal, Claro. digamos que sí, hasta hace ciertos años comenzó como a fluir en mí justamente eso mismo, de no exponer tanto mi vida hacia lo exterior y ver más hacia adentro. Y comenzó como que esa llamita de sí, de autoconocimiento, de experimentar cosas, de leer, de estudiar, de profundizar temas, de buscar respuestas, buscar mi propia verdad. Pero ese es el detalle. O sea, por lo menos en mi caso, comenzando a usar herramientas científicas para la verificación de esas, justamente de esas cosas que he estado viendo, que he estado sintiendo, que he estado degustando, que he estado escuchando y poco a poco ir verificando hasta qué punto entra todo esto pragmático hacia la zona que también en la psicología se trata, de la neurociencia y toda esta cuestión, de las alteraciones mentales, por llamarlo así. Eh, o entre otras muchas cosas que pudieran pasar. Entonces uno va como que poco a poco evaluando y viendo como que, bueno, esto de repente sí puede ser que sean cosas mías, esto de repente sí es verdad. Y cuando ya te afianzas a las herramientas de investigación científica, a la base de crear tesis sobre cualquier cuestión, y ya consigues respuesta, consigues resultados y lo corroboras con la realidad y hay una compatibilidad real, uno dice, ah, ok, entonces esto puede que sí sea real, esto puede que sí sea que exista. Entonces, obviamente yo comprendo lo que tú dices de que ya cuando quieres basarte más hacia una corriente filosófica, tienes que darle rienda suelta casi completamente a tu mente y a tus sentidos y tu pensamiento y abrirte a unos temas que sí, como el que tocaste de la fenomenología, que tengo entendido que hizo como que bastante hincapié con Sartre y con parte de sus colegas. Ellos comenzaron a profundizar mucho en esa práctica. Y bueno, sería interesante si de repente tú explicas un poco mejor de qué se trató toda esa experiencia con ellos en esa rama. Mira, Sartre es más existencialista que fenomenológico, pero la fenomenología en sí lo que plantea es el estudio de los fenómenos que ocurren aquí y ahora, en este momento, qué está sucediendo. Cuando hablamos de la fenomenología llevada al ser humano, o de un enfoque fenomenológico, yo me estoy refiriendo a experiencias que te suceden. Por ejemplo, yo en este momento puedo estar hablando contigo y puedo ser consciente de mi respiración, de mis latidos del corazón, y todos esos son hechos. Por ejemplo, yo podría contar los latidos de mi corazón y decirte están acelerados o están latiendo a un ritmo normal o están latiendo suavemente, y eso lo puedo asociar a un estado afectivo o un estado actual mientras hablo contigo, ¿me entiendes? Entonces, lo fenomenológico se refiere a lo que está ocurriendo. Ahora, llevando ya al existencialismo, a mí lo que me parece útil respecto al existencialismo para el ser humano y para cualquier persona, incluso una persona con un pensamiento científico escéptico, como lo mencionas tú, como lo expones, es que hay realidades que no podemos rechazar. Y el existencialismo toma desde su propia postura, desde el pensamiento lógico, estas raíces ontológicas que representan nuestra existencia. Es decir, si yo te digo, el hecho de que estés vivo implica inmediatamente que, Miguel, si ya estás vivo, ¿qué puedes dar por seguro en tu vida? ¿Qué sabes que va a pasar sí o sí? Te lo La, pregunto. ¿Qué va a pasar sí o sí? Obviamente, lo que todos sabemos que al final, por ejemplo, sí o sí, la muerte. Comenzando por allí, por ejemplo. Correcto, correcto. Y eso es el primer atributo existencial.
El hecho de que estemos vivos implica que vamos a morir. Y eso nos impulsa. La mortalidad es una. Otra, y luego te voy a explicar cómo pueden ser útiles para el ser Y es humano. una cosa súper interesante, y disculpa que te interrumpa, porque, por ejemplo, o Ujú. sea, que ya entrando en la parte de existencialista, de que también habíamos hablado en algún momento sobre esta cosa de que para ello, para lograr de verdad afianzarse completamente a esta vía, digamos, de pensamiento, hay que prácticamente desmenuzar todo el ser de uno, o sea, llegar hasta el punto de poderte imaginar, como tú muy bien lo dijiste una vez, de imaginarte como una caja vacía. Es que ni siquiera, imaginarte que tú eres una caja pero sin ser una caja, porque tú puedes ser y al mismo tiempo no puedes ser. Entonces, ¿qué quiero llevar esto? Imagínate una persona que nunca ha tenido, digamos, algún tipo de influencia de pensamiento. Que nació, que creció no sé, sin nada de información. Y que esa persona no ha estado consciente ni estuvo consciente de que en algún momento las personas mueren. O sea, todos morimos. Entonces, imagínate ese punto y de cómo pudimos o podemos saber dentro del existencialismo que si vamos a morir, que es un hecho. O sea, no solamente porque lo vemos de repente en las noticias o en la calle, porque claro, ya ahí comienza a haber una influencia informativa, una influencia también de dogmas, de creencias, de todas esas cuestiones. Pero imagina una persona que ha estado asilada, aislada del mundo y no conoce esta verdad, no conoce esta realidad. O sea, cómo su existencia, su esencia misma podría deducir o saber eso. La única manera es hasta el punto de que, bueno, de que esa persona muera. Y si muere, ¿cómo supo que murió? Y no está viviendo otra realidad. No sé si me Claro, entiendes. tú lo que planteas es una hipótesis, claro, tú lo que planteas es una hipótesis muy compleja, porque si nos imaginamos una situación en la que una persona nació y estuvo desde ahí sin contacto absoluto con el mundo, con nada, supongamos una caja vacía y la persona está en la caja vacía, pero ni siquiera existe la caja, sino solo vacío. Eh, lo que podríamos es hipotetizar, pero esa persona ciertamente no desarrollaría, no sé, o planteo yo, porque aquí estamos hipotetizando que esa persona ni siquiera desarrollaría conciencia de sí mismo. Porque fíjate bien, y eso es lo que quería llegar luego con el segundo atributo. eh, el neonato, el bebé, en un principio es parte de la madre. Representan una simbiosis. Cuando está en el vientre materno, él es uno con su madre y no se puede diferenciar a sí mismo. Incluso cuando nace, todavía no se diferencia a sí mismo de su madre, incluso del resto del mundo. Para él es el mundo y el mundo es él. Cada experiencia que tiene es una experiencia del mundo entero. Y en la medida que va teniendo contacto con la madre, que va logrando satisfacer sus necesidades o teniendo lapsos de tiempo para satisfacer sus necesidades, poco a poco empieza a concientizar su separatividad. Y es desde ahí donde empieza entonces a construir su propia identidad. Pero es esta carencia de contactos en algunos momentos, e incluso el mismo contacto, el que empieza a permitirle desarrollar esta conciencia de separatividad, esta muestra de que él no es su madre y de que él no es el mundo. Y desde ahí empieza entonces otro atributo existencial, que es que estamos en este mundo y estamos expuestos al mundo, porque salimos del vientre materno donde éramos uno con el mundo y estábamos totalmente protegidos, a un mundo en el cual mis necesidades no son satisfechas inmediatamente y que dependen de otros para satisfacerlas en algunas ocasiones. Y ahí entonces empieza otro atributo existencial, que ese mismo, porque estos atributos no están inconexos unos a otros, pero aquí así mismo te muestra tu fragilidad ante el mundo y tu posibilidad de dejar de ser. ¿Me entiendes? Claro, Entonces, planteando la hipótesis que tú dices, mira, muy difícil decirte la respuesta porque eh, independientemente una persona nace, va a tener contacto con algo, así sea con animales, va a tener contacto, ¿me entiendes? Y no, plantearla en el vacío no podría decirte, es una curiosidad que creo que nos mantendremos con esa curiosidad toda la vida, porque no sería ético tampoco exponer a una persona a algo así, y no sé siquiera si se puede realmente. lo que pasa es que con ese pensamiento que tuve, es intentar dar a entender que esa dualidad tan complicada entre lo que tenemos llamado conciencia con respecto a cualquier otro ser viviente y al mismo tiempo
eh, que la ciencia obviamente habla completamente directo sobre ese tipo de intuición, ese tipo de reacción, ese tipo de sentimientos, de cualidades, por medio de nuestros sentidos enteros, que obviamente proviene de una buena evolución, de una selección natural, de mutaciones y de muchas más cosas que nos han permitido por medio de ello ser usados como mecanismos de defensa, porque simplemente es lo que hace el cuerpo, desde nuestras células hasta lo más grande que tengamos, que es nuestra piel. Lo que intenta siempre es sobrevivir. Entonces, como dices tú, siempre va a haber una influencia externa, por más que sea. Inclusive externa de nuestra piel, de nuestros propios sentidos. Hay algo que siempre nos va a decir, oye, esto no está bien, esto no está correcto, esto no puede ser así. Aunque alguna persona, de alguna manera, no tenga algún tipo de conexión con algo exterior o fuera de sí. Entonces internamente ese es el punto que quería llegar también, que internamente nosotros tenemos todas las herramientas, tanto genéticas, tanto, bueno, de todo, incluyendo también esta parte de la conciencia que va mucho más allá, por ahora, hasta que ya la ciencia pueda ya completar ese santo grial de poder explorar todo lo que es la mente y descubrir con certeza real de qué se trata, de qué va la conciencia al 100%, de que tenemos todas las herramientas para sobrevivir. Y eso me parece algo súper maravilloso y súper interesante. Así como también lo que tú has expuesto que me parece súper interesante. Pero en este caso, Claro, pero dime. ajá. Te escucho, te escucho, te No, no, escucho. no, dime tú. Que una de las cosas que planteabas es que sí tenemos todas las herramientas para sobrevivir, pero no sé si tenemos todas las herramientas como individuos solos para, para comprender el mundo en su totalidad, si no es gracias al contacto con el mundo. Y me explico con esto. Gracias a que te pusieron un nombre, es que te puedes decir Miguel y te puedes diferenciar. Gracias al contacto con tu madre es que te das cuenta de tu propia existencia incluso. Entonces, sin el contacto con el mundo, no podríamos saber siquiera si somos. Porque en ese ejemplo que dabas de una persona que no haya tenido contacto con nada, entonces vive en la nada. Y si es la nada, su contacto, entonces ¿qué le puede determinar a esa persona que realmente existe? Si no tiene información de nada, ¿me entiendes? Entonces, es aquí donde está esa dualidad que resulta perfecta entre la identidad del individuo y el mundo exterior, que es gracias al mundo que nos podemos conocer. Gracias al contacto con lo externo, podemos conocer lo interno. Y gracias a la conciencia de lo interno, podemos ver con mayor claridad lo externo. O así lo interpreto. Y Ajá, pero así, ahora sigue con lo que me querías plantear. y así es cuando te das cuenta que obviamente se completa el círculo junto con lo inteligente hasta cierto punto de lo que es la naturaleza y de cómo hemos llegado Correcto. a ser lo que somos hoy en día como especie. Y que por medio de todos estos años, milenios, millones de siglos, eh, hemos sido construidos para esto. Simplemente es así y ya. O sea, con el sentido de que, como dices tú, necesitamos lo externo para conocer lo interno y viceversa también podemos hacer lo mismo. Entonces, por eso que tenemos esa capacidad de reproducirnos, para simplemente sobrevivir, para perdurar. Simplemente son nuestros genes llamando a la supervivencia. Y ya está. De eso se trata la vida, sobrevivir. Porque, como hemos hablado, hasta un cierto punto ya sabemos que en algún momento vamos a dejar de ser. Y pues, ahora con esto, quiero ir con unos puntos que estaba leyendo más o menos por internet de ciertas cositas que sí me parecen interesantes, Pero, pero pero, quiero pero antes de también... que vayas, a- an- pero antes de que vayas con eso, Miguel, que mencionaste algo que me resulta interesante y te quiero preguntar. Ya Ujú, esto es algo, esto son posturas personales. Tú claro. hablas de que nuestra existencia está enfocada en existir, en sobrevivir. Pero si eso es así, si incluso nuestra propia evolución se ha enfocado en solo el hecho de sobrevivir, ¿por qué hay tantas cosas, hay tantos elementos en nuestra cotidianidad, en nuestra vida en general, que no están relacionados a nuestra supervivencia? ¿Por qué
llegamos a un punto de ser conscientes de que somos conscientes incluso, porque cualquier especie animal tiene su instinto de supervivencia y tiene herramientas para sobrevivir. Pero, ¿qué pasa con el ser humano que puede llegar incluso a complejizar su propia existencia? Entonces, ¿para qué la evolución nos llevó a este punto? ¿O por qué? ¿Cuál es el sentido de que tengamos tal conciencia si es solo para sobrevivir? A nivel personal, porque claro, obviamente científicamente Claro, puedo darte muchas respuestas, pero que muchas no van a tener coincidencia entre sí porque simplemente es un tema demasiado subjetivo y como te digo, todavía no... correcto. Exacto. Entonces, a nivel personal pienso que somos lo que somos hasta hoy en día porque teníamos que serlo y ya está. Y que simplemente, digamos que también por ese contacto con el exterior, ya sea clima, ya sea alimentación, ya sea ubicación geográfica, entre otros muchos ítems que podemos incluir allí, mutaciones, enfermedades, demás cosas, es lo que va transcribiendo en nosotros lo que vamos a hacer ahorita y mañana, tanto nosotros como nuestra descendencia. Y que de alguna manera, obviamente, todo eso se va transmitiendo en las cadenas de ADN hasta el punto de que, bueno, si hoy yo descubrí que puedo picar una piedra, mi hijo lo va a picar también, pero a lo mejor él va a descubrir una manera más creativa, porque también de eso se basa la conciencia, la creatividad, la manera de resolver conflictos y problemas de una manera mucho más hábil. Justamente eso, para buscar sobrevivir, alimentarte, cubrir tus necesidades básicas. Después de allí, ¿por qué ahora surge toda esta cuestión que conocemos hoy en día de por qué tenemos teléfono, de por qué dejamos de ser nómadas, de ser activos y ahora estamos frente a un escritorio, una computadora 24 horas al día, frente a un teléfono, también en redes sociales? ¿Por qué? Sinceramente, no lo sé. Generalmente no lo sé porque te puedo hacer muchas respuestas también a nivel personal, pero van a ir para diferentes tipos de sitios. Y obviamente ya tendremos mucho más tiempo en un futuro para hablar de estas cosas más puntuales. Pero te respondo simplemente que no lo sé Claro, y que al mismo tiempo te podría dar como una respuesta de que yo pienso que es como ese ego que tiene el humano de tener la tendencia, valga la redundancia, de buscar más, de profundizar más las cosas, de querer conseguir algo que todavía no hemos conseguido. Y son estas preguntas básicas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿Por qué estamos acá? Y nos hemos distraído exacto. con todas esas cosas que hemos creado que no. Yo pienso que la humanidad ahorita de tantas cosas está perdida. Y por lo menos no sería la única solución, pero en mi caso la solución estuvo y está y estará en la ciencia. O sea, porque viendo lo que pasa en el espacio, lo que pasa en el cosmos, lo que pasa, cómo actúan, cómo interactúan los cuerpos celestes, cómo interactúa la materia, la energía, todas estas cuestiones, nos han dado demasiada información para saber por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado. O sea, pero eso es una cuestión ya mucho más profunda que tendríamos que ir platicando poco a poco, despacio a despacio, para no sobrecargar de información a nuestros oyentes. Claro, claro. Eh, Bueno, básicamente lo que quería recalcar respecto a esa pregunta que te hice es el sentido de la vida, que igual es sumamente subjetivo, pero es que personalmente tengo una postura diferente respecto a que nuestra existencia y nuestra tarea es sobrevivir netamente, porque eso, pienso que es bastante subjetivo y que para algo tenemos la conciencia que tenemos. Algo podemos hacer con esta conciencia y con estas capacidades que van más allá que otras especies, que, que nos permiten, simplemente te pongo este ejemplo, darte cuenta de que estás pensando. Yo puedo en este momento callarme, empezar a observar a mi mente y observar mis pensamientos, observar en el sentido figurado. Es decir, puedo ser consciente de mis propios pensamientos, pero a su vez estoy consciente de que hay una conciencia que es consciente de esos pensamientos y ahí hay una dualidad. ¿Y para qué existe esa capacidad de descubrir esa dualidad? ¿Cuál es el sentido de darme cuenta de que no solo soy lo que creo que soy, sino que soy algo más que es consciente de lo que soy? Entonces, eh,
no sé, quería mostrar esa profundidad de que no solo nos limitamos a la sobrevivencia. La verdad es que es bastante subjetivo, pero podemos llegar a quién sabe qué. Ya simplemente que ya hemos llegado a un punto en, como tú muy bien dices, que tenemos la libertad absoluta de ser lo que queremos ser. Sin atajos, sin Claro, tapujos, sin tabúes, sin absolutamente nada. Solamente que no hemos tomado todavía la correcto. responsabilidad objetiva, como especie, como humanidad, de ponernos de acuerdo y de avanzar mucho más rápido a otros objetivos. O sea, la Correcto. conciencia, pienso que el objetivo principal debería ser la creatividad y lo que llamamos amor, que podría explicarse de otras muchas maneras. Pero para mí el amor y la creatividad son potencias para hacer cosas inimaginables. Y que, bueno, ya se ha demostrado todas las cosas que hemos podido crear como especie para satisfacer, primero, nuestras necesidades y segundo, simplemente proyectar por ahora, pienso yo, el ego humano de querer buscar cosas más grandes, de querer construir cosas más grandes, de querer explotar más recursos para sustentarse mucho mejor. Porque soy de los optimistas que creen que por más que se hable de explotación, de control, de manipulación, de muchas cosas, sí creo que estamos mucho mejor que hace muchos siglos. Tenemos un periodo de vida mucho más largo, que no solamente es por la misma evolución, mutación, selección simple, sino también justamente por todas estas cosas que hemos construido, porque también se basa en ello la conciencia. Aparte de buscar la sobrevivencia, es buscar también cómo vivir más, cómo podemos mantenernos mucho más tiempo en este plano, porque simplemente es eso, es esa cultura afianzada que hemos tenido desde siempre sobre la muerte, de pensar que hay más allá, y si no hay más nada, entonces quiere decir que mi vida vale muchísimo. Y si mi vida vale mucho, no quiero morir. O sea, no le tengo miedo a la muerte, pero no quiero morir, porque sé que puedo hacer muchas más cosas, puedo construir muchas más cosas. Entonces, es esa elevación espiritual, entre comillas, que tenemos como humanos, como especie, que lo proporciona la conciencia. Una de tantas cosas. Y que eso yo, por lo menos en mi caso, Correcto. personalmente, lo veo hermoso, lo veo precioso. Mucho más allá de las cosas que sí se han usado para el mal, por decirlo así, para cosas incorrectas, para todas estas cosas que hemos visto hasta ahora. Y repito, el mundo está mucho mejor que hace milenios y siglos. O sea, simplemente con leer historia vemos las atrocidades que se hacían en guerras anteriores, en la época medieval, en la época oscura, en la de bronce, inclusive en antigua Grecia, en antigua Roma. O sea, habían cosas horribles, horribles, horribles. Y la calidad de vida obviamente era pobre, muy, muy, muy pobre. Y a pesar de eso la gente luchaba por su existencia. Y hoy en día lo logramos, lo tenemos controlado, pero obviamente, como siempre, tentamos contra nosotros mismos por justamente eso, lo que hemos hablado hasta ahora, por querer de alguna manera proyectarnos en esas extensiones de nosotros, como lo puede ser una computadora, como lo puede ser un automóvil, como lo puede ser cualquier objeto que sea una extensión de nosotros, que nos ayude a caminar, que nos ayude a pensar más rápido, que nos ayude a acelerar procesos. Cuando hacemos esa proyección hacia lo material, por decirlo así, con lo que coloquialmente conocemos, ya dejamos nuestro ser a un lado, dejamos nuestro humanismo, dejamos nuestra conciencia, nos convertimos en autómatas, como se le llama ahora. Y eso es lo que genera ese conflicto con lo natural, con lo orgánico, con esa conciencia real que sí existe y está allí dentro de nosotros diciéndonos y nos dice, mira, esto no debería ser así, tendrías que irte para otro camino, tendrías que, o sea, no, nos intenta siempre romper nuestra zona de confort para ir por más, porque simplemente el humano desde la antigüedad ha sido activo, nómada, ha sido hiperactivo, si se puede decir también, para nunca estar tranquilo en actividades, en buscar recursos, en avanzar personalmente. Tantas cosas que, bueno, en este caso yo lo veo súper, súper, súper genial, súper optimista. Estamos mucho mejor que hace mucho tiempo Sí, y nuestra conciencia de verdad ha avanzado muchísimo. Todavía nos falta. Y a medida que nuestro cerebro sigue evolucionando,
que eso está demostrado que nuestro cerebro sigue avanzando, evolucionando. Creo que si no me equivoco, es el músculo que más está evolucionando, más que nuestros dedos, más que que nuestras piernas, que nuestros ojos. O sea, va a llegar un punto que pienso yo también, en base a lo que he leído, que el músculo y digamos, el uso más fuerte que tendremos en un futuro no muy cercano va a ser el cerebro, y que va a ser un punto en que de verdad es lo que nos va a hacer elevarnos a otro nivel de poder comprender muchísimo más rápido y muchísimo mejor todos estos temas que estamos hablando tú y yo hoy. Es que, claro, probablemente, Miguel, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Es que el avance social es palpable, es totalmente visible. Solamente con pensar en que hace, no sé, 300 años la gente se podría morir fácilmente de cualquier enfermedad o una infección, y hoy no es así. Es una muestra de que los avances científicos, tecnológicos, han promovido que sigamos desarrollándonos, y al tener una calidad de vida mayor y una duración mayor también, nos permiten seguir desarrollándonos aún más. Y para mí también, aquí traigo a colación la postura de Maslow de su pirámide, y en muchos sentidos es bastante acertada, porque si tenemos cubiertas las primeras necesidades como la alimentación, la seguridad, luego tenemos lo social, tenemos nuestra autoestima desarrollada, entonces empezamos a atender cada vez a cosas más profundas, un poco más elevadas en ciertos sentidos. Y es que esa es la naturaleza humana. Ni siquiera la naturaleza humana, la naturaleza en sí misma tiende a la creación. Si plantas bueno, no sé si cualquiera, pero plantas una planta en algún lugar donde no le pega el sol y la planta es del sol, ella va a crecer buscando hacia dónde le dé el rayito de sol. Yo tenía, por ejemplo, una rosa en mi casa allá en Venezuela, que el tallo creció primero como 10 centímetros de forma vertical y luego como 30 centímetros de forma horizontal, y luego volvió a subir, solo para buscar el sol. Y es que la naturaleza se comporta de esa forma, busca por supuesto su supervivencia, pero además su expansión, así tal cual como el universo, según las posturas, tú me dirás más, que sabes, que tú lees más de la física, está en una constante expansión. Entonces, para mí, en esencia, somos una representación de esa misma naturaleza, de esa misma tendencia a seguir expandiéndonos, a seguir creciendo. Y más allá del ego incluso, porque si hablamos de ego, caemos en algunas contradicciones con esto que estamos diciendo. Porque el ego del ser humano sí te puede llevar a hacer cosas impresionantes, pero que pueden ser cosas que te rompan con el equilibrio natural. Por ejemplo, lo que estás mencionando de las computadoras y todo esto. Y es ahí donde se presenta entonces no el aprovechamiento de los atributos existenciales, sino el intento de evasión de estos mismos, que lo único que te va a causar es frustración. No podemos escapar de la muerte, por ejemplo. No podemos escapar de nuestra separatividad. Somos separados. Yo soy único y tú eres único. Y el hecho de que, por ejemplo, tengamos una realidad concreta, científica incluso demostrada, que el color amarillo es amarillo, tú no sabes jamás y jamás vas a saber si el amarillo que yo veo es el mismo amarillo que ves tú. Y esa incapacidad de poder ver totalmente lo que ve el otro hace que asumamos completamente que somos uno. Y por supuesto, podemos intentar evadir la separatividad en relaciones enfermas, en relaciones neuróticas, tratando de no estar solos, o podemos asumir que estamos solos, pero desde nuestra propia soledad y desde la comprensión de mi propia individualidad, hacer un contacto genuino con el mundo. Entonces, en vez de evadir, asumir lo que implica nuestra propia existencia y utilizarlo como impulso. Si yo sé que en algún punto voy a morir, entonces le doy valor a mi existencia, tal como lo decías, y hago algo significativo con ella. Porque imagínate que pensáramos que somos inmortales, entonces tendríamos todo el tiempo del mundo y probablemente lo que haríamos es caer en un estado somnoliento, siempre viendo series o, no sé, haciendo cualquier cosa sin aprovechar el tiempo que tenemos, porque no tendría valor. Pero el hecho de que nos vayamos a morir, entonces representa que el tiempo tiene un valor, y tiene un valor bastante insignificativo para nosotros. Y otros dos atributos que mencionaste tú muy bien es la libertad y la responsabilidad. Y la libertad implica asumir las propias decisiones, el ser consciente de quiénes somos y de qué somos, y de que yo soy capaz de decidir hacia dónde voy. Y esa capacidad de decisión implica a su vez la responsabilidad que tengo sobre mi propia vida. Nadie puede decidir por mí, incluso si yo decido seguir a los demás. Ahí sigo siendo yo quien está decidiendo, y que renunciar a mi libertad y no aprovechar ese atributo como un impulso para mi desarrollo. Así que sí, en general estoy bastante de acuerdo con lo que estás mencionando, Miguel.
Y eso es súper genial porque entonces eso son pruebas, digamos, prácticas de que sí realmente estas corrientes, o por lo menos en este caso la existencialista, que es la que me encanta, me ha enganchado, de verdad que sí. Y he estado leyendo cositas y me ha parecido súper interesante. Y seguiré leyendo. Que quiere decir que sí Claro, hay bastantes similitudes con ciertos ideales y ciertas... eh, con sí, cierta conciencia junto con la ciencia. Y me parece maravilloso porque se compatibilizan muy bien. Y una cosa que sí podría ser a los científicos o a las personas que tienen como hobby, como en mi caso, leer sobre física y demás cosas dentro de todo lo que tenga que ver con el cosmos, de poder ir un paso más allá y no y más allá de imaginar es recrear, es poder recrear justamente escenarios posibles para cuando se descubran nuevas vías y formas de ver el universo, ya sea por telescopio, ya sea por sondas, ya sea por exploración espacial, que ya estamos viendo que poco a poco ya estamos alcanzando ese hito y me parece algo maravilloso. Eh, entonces se compatibiliza muy bien, pero como ya te había mencionado antes, quería tocar unos ciertos puntos porque digamos que he estado leyendo algunos blogs y otros sitios de internet que se repiten mucho estos puntos que te quiero mencionar. Y digamos que lo he convertido como ajá. que en 5 razones para deducir si es correcta, si es correcto el cuestionamiento de que del existencialismo es un pensamiento, una vía, un canal para mejorar esa idea de ser eh, investigativo, de profundizar temas, de llegar a la parte de la ciencia. Entonces vi muy repetido esto. O sea, el existencialista es filósofo a profundidad. El existencialista desea libertad en todo sentido. O sea, tomando, en este caso, que también lo veo mucho, tomando como base de libertad lo que plantea el liberalismo clásico, que ya después más adelante hablaremos de eso. El existencialista desea ser auténtico. El existencialista es inconforme. Piensa en grande, escribe, se expresa y siente en grande. Entonces quisiera por lo menos comenzar con el primer punto de estas 5 razones, que es ser filósofo a profundidad. O sea, ¿qué podrías decir tú sobre eso? Para mí cualquier filósofo es filósofo a profundidad. Simplemente que el existencialista toma como su punto de partida lo ontológico. Lo ontológico refiriéndome a la existencia, es decir, al ser. Pero todo filósofo profundiza incluso hasta el punto del ser, porque ser filósofo es cuestionarse cada cosa, es cuestionar la vida, es cuestionar el sentido. Entonces, para mí el existencialista en general tiene una postura muy interesante, pero no podría decir que es más profundo que otros filósofos, porque en general todos los filósofos van a profundizar hasta donde su línea de pensamiento lo pueda llevar. Y Exactamente. es tratando de simplificar y de ir cada vez a lo más y más y más pequeño, a lo más concreto, a lo más irrefutable, a través de un pensamiento lógico. Entonces, si es un filósofo a profundidad, sí lo es, pero puede serlo tanto como cualquier otra postura filosófica, desde mi perspectiva. Perfecto. El segundo, libertad en todo sentido. O sea, y tomando, claro, no, o sea, no vamos a hablar del liberalismo clásico, pero sí como tal el tema de la libertad en general. Obviamente, sí, todos deseamos libertad, pero siempre nos mantenemos sesgados en algún tipo de doctrina, dogma, creencia, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto también a nivel político como a nivel social en general. Pero digamos la libertad más pura y más básica y más natural del humano, que es lo que defiende el liberalismo, ¿cómo se puede aplicar esto en el existencialismo? O sea, ¿qué libertad o qué tipo de libertad busca el existencialista? Mira, yo diría que más que busque, el existencialista la reconoce, porque
Bueno, aquí saco a Fromm, pero él no, él utiliza argumentos existencialistas, pero él es un psicólogo con tendencia psicoanalista y humanista también. Eh, y él habla de que somos esclavos de nuestra libertad. ¿Y por qué es así? Porque somos esclavos de nuestras decisiones. Por ejemplo, si yo te pusiese a ti a escoger entre 30 sabores de helados y tienes que escoger uno solo, esa decisión que tienes que tomar tú y nadie más la puede tomar, implica que vas a dejar de probar 29 sabores de helado. Y quizás el que tú elegiste no era el más sabroso, no era el mejor, no era el más rico. Entonces cuando decides, estás renunciando a su vez a todas las otras posibilidades. Entonces el existencialista, más que buscar la libertad, la asume, la reconoce. El hecho de que seamos mortales, de que seamos uno, seamos separados del mundo y que seamos conscientes de nosotros implica que somos libres. Implica que la dirección de mi vida la decido yo y nadie más. Incluso si trato de evadir esta libertad cayendo en dogmas, siguiendo con rigidez, ya sea religiones, ya sea partidos políticos, ya sea pensamientos sociales, prejuicios, X, siguiendo cualquier tipo de dogma para intentar evadir mi responsabilidad, que ahí está lo otro, y evitar asumir esa libertad. Porque entonces decido desde lo que dicen que es lo que se tiene que hacer, desde lo que dicen que es correcto, pero estás decidiendo. Y estás decidiendo y a su vez escapando de lo que podría ser en potencial tu vida. Pero por eso entiendo entonces que para mí el existencialista no es que busque la libertad, es que la asume, la reconoce y la aprovecha. Y eso es una cosa que está bastante afianzada también con la ciencia, porque la ciencia justamente busca esa libertad, no solamente de conseguir respuesta a los fenómenos naturales y cósmicos, sino también que sobre eso afianzar una realidad que te permita a ti poder también tomar acciones y decisiones en tu vida. Que es lo que por lo menos yo intento ahora hacer, por medio de la investigación, de profundizar estos temas que ya he mencionado. Y de verdad que sí he conseguido, siento, esa libertad que tú dices. Pero no solamente por el hecho de leer, sino también de experimentar, de buscar la manera de cómo yo mismo puedo conseguir esos mismos resultados y decir, ah, ok, entonces esto sí de verdad es real. En experimentos, en X, Y, Z. Pero también está el punto clave, que es no proyectarse en ellos, sino que por medio de esa búsqueda y de conseguir respuestas, uno aplicarlas dentro de uno. O sea, comenzar a hacer como un molde, hacer como una mezcla de todo eso que ya has traído a tu ser, a tu esencia y aplicarlo. O sea, es simplemente vivir de ello y sentir que de verdad esas cosas que están allí, que sí existen, que sí son verídicas, que sí se pueden demostrar y que es muy difícil se puedan refutar ahora, conforman parte de lo que somos hoy ahora, de que todo eso que está allá afuera conforma, somos parte de ello también, como tú bien dices, lo que llamamos naturaleza. Entonces tenemos esa conexión intrínseca con ello y es una manera de expresión que nos hace o debería permitirnos motivarnos y poder verificar muchas cosas de que, bueno, yo sí respiro porque tengo pulmones, porque en los pulmones hay vasos sanguíneos, porque dentro de mi piel hay redes y todo ese conocimiento hasta la profundidad de nuestra conciencia es lo que nos hace después decir, ah, entonces yo sí, yo soy yo. O sea, yo no soy el televisor, yo no soy el cigarro, yo no soy el alcohol, yo no soy ese tipo de cosas externas. No, yo soy yo, porque he descubierto y he profundizado sobre dónde vine, dónde se produjo ese punto de implosión en que ahora gracias a todo ello tengo esta conciencia que me hace saber lo que soy, de verme al espejo y reconocer que ese soy yo. Y como tú muy bien dijiste, cada uno de alguna manera es único. O sea, que sí, que no, porque tiene que existir la igualdad, porque todos tenemos dos brazos, dos piernas. Sí, es correcto, pero dentro de todo ello somos únicos. No percibimos las cosas de la misma manera que las demás personas. Y eso nos hace afianzar mucho más nuestra esencia.
Entonces, allí es cuando tú descubres, coño, soy libre. O sea, soy yo. Todo depende de mí. No depende de absolutamente nadie más. Solamente lo que pasa por mi mente es lo que es. Y lo que voy a hacer y lo que quiero hacer. Y punto. Correcto. Y eso demuestra también, Miguel, cómo el avance científico también y humano ha logrado desprenderse en muchos sentidos de las deidades. El hombre primitivo, por ejemplo, adoraba animales, adoraba al sol, a la luna, y se regía a través de estos. Y poco a poco las religiones fueron evolucionando, se volvieron monoteístas y empezamos a proyectar muchísimas cosas en un Dios que primero tenía como el rol de un padre protector, pero que a su vez castigaba, y ahora más bien la tendencia está cambiando hacia una relación más personal con esa deidad, y poco a poco también, por lo menos en la psicología transpersonal, se está viendo cómo se incorpora eso que antes proyectábamos afuera en la misma esencia de nosotros mismos. Entonces ya no hablamos de una deidad externa, hablamos de que en esencia nosotros tenemos el potencial de la creación. En algún sentido, somos Dios. Entonces ya empezamos a dejar de proyectar y de hacer o de darle poder a cosas externas cuando son características propias, humanas, y empezamos a asumirlas y a ser conscientes de eso, de lo que somos realmente. Entonces, ahí se ve como, aunque sea de paso a paso, la sociedad sí sigue evolucionando y nuestras tendencias de pensamiento también. Maravilloso, maravilloso. De verdad que sí, me parece súper genial. Por ese tipo de cosas que sí le tengo todavía fe, por decirlo así, a la humanidad. Entonces, bueno, el otro Yo punto. también le tengo fe, yo también le tengo fe. Sí, Solo que no. me preocupa un poco igual A el ver, hecho de que la masa sigue siendo mucho mayor a la conciencia. Ah, dime. sí, no, no, claro, es que sí, sí, es que uno tiene sus como que sus deslices allí, como que estás observando por un día la cosa y después al otro día guerras, matazón, cosas locas y uno como que, hey, pero ¿qué pasa aquí? Sí, Pero igual, tal cual. igual es cuestión ya, es cuestión de globalización, o sea, ya ese tema obviamente lo podemos hablar después. La globalización con los Claro, medios de claro. comunicación, de que todas las noticias son mucho más inmediatas, entonces uno se entera de mil cosas a la vez que antes no ocurría, entonces obviamente uno dice, no, y el mundo ya se fue, ya listo, aquí quedo, pero no, no es así, no es así. Eh, Claro, y además de ese cierto masoquismo que tenemos como seres humanos de enfocarnos en las cosas negativas, incluso las noticias en general suelen estar más enfocadas en las cosas negativas y aunque pasen mil cosas maravillosas, pocas veces se hacen virales. Entonces también está eso que tenemos que considerar respecto a el por qué podemos percibir que el mundo más bien se va a acabar y no que seguimos desarrollándolo. exacto, o sea, una locura, pero bueno. El otro punto, Ajá, que ya dime. nos queda un poquito de tiempo, pero todavía podemos aplicar a Ujú. esto. Ser auténtico. Dale, dale. O sea, ser auténtico cortito lo más posible. Bueno, que se busca ser auténtico. ¿Por qué? Porque se busca ser auténtico. Ya lo hablamos, obviamente, somos únicos. Pero ¿cuál es la diferencia de ser únicos a intentar ser auténticos? ¿Cuál podría ser tu concepto sobre eso? Para mí está explicado ya bastante con lo de la libertad y con la separatividad. El hecho de reconocernos como únicos y como diferentes y asumir esa libertad de decisión hace que sea más auténtico. Y mi postura sigue siendo la misma con respecto al existencialista. Si hablamos del existencialista o el filósofo existencialista, no es que busque ser auténtico, es que él reconoce su propia autenticidad y toma decisiones de forma consciente. No va a tratar de evadir su libertad siguiendo dogmas, sino que va a concientizar su propia libertad y va a decidir respecto a él mismo, reconociendo que tiene la capacidad de decidir y que él es responsable de lo que pase. Y Exacto, desde solo eso, solamente por decidir de forma consciente, eres auténtico. exacto. Y eso también, obviamente, sí, en realidad ya con lo que hemos hablado respondemos también, o respondimos de alguna manera el resto, de ser inconformes, de que pensamos en grande, escribimos, nos expresamos y sentimos en grande porque obviamente cuando ya descubrimos la libertad absoluta, que ya es un derecho natural, que ya sabemos que de verdad sí estamos a completa disposición de nosotros mismos para motivarnos, para buscar más energías, más inspiración, mucho más gasolina para podernos mover el día a día,
Entonces es cuando comienza o sea, comienza ese estallido súper loco que por lo menos a mí ya me ha pasado y me sigue pasando o sea, y es una cosa que me parece maravillosa de no dejar de sorprenderte nunca por las cosas, claro, las cosas, digamos, buenas, correctas, que te ayuden a tener herramientas de vida y al mismo tiempo también herramientas intelectuales para poder ejecutarlas y poder afianzar mucho más que toda esa realidad que hemos estado comentando hasta ahora es tuya, es para ti y que tú de allí puedes transformar tu entorno, puedes transformar, sí, tu alrededor prácticamente. Entonces, ahí comienza esa explosión creativa, de inspiración para escribir, para hacer, que incluyendo por ese tipo de cosas es lo que estamos haciendo ahora tú y yo con el podcast, con las cuentas de Instagram, con esta hambre y esta sed de querer expresarnos, de mostrarnos a las personas y que queremos buscar a esas personas obviamente que piensan como nosotros, que tienen ese sentimiento, que tienen o quieren también liberarse, sentirse ya sin ataduras o sea, liberarse del sistema, como quien dice. Quien se Sí, sienta para... sosegado por la política, por la religión, por los dogmas, por influencias, por esas cuestiones, sino que quieran liberarse de verdad, sentir paz y decir, ya yo, el destino no creo en el destino porque yo sé que soy mi propio destino y tomo control total de esto. Yo soy el que va a escribir las páginas de este libro y nada ni nadie me va a detener. O sea, prácticamente diría yo que sería un buen resumen de esos puntos con el existencialismo. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Es reconocer ese poder que tenemos como seres humanos, a su vez. Tal como estabas diciendo tú de la creación, para mí es de dar. De esto que estamos haciendo es dar, es brindar herramientas para que eso, las personas concienticen que incluso solo a través de palabras podemos crear una realidad. Imagínate lo que podemos hacer a través de las acciones. Entonces, maravilloso, maravilloso. El existencialismo para mí sí es una herramienta excelente para poder disfrutar de nuestra vida, que le puede resultar útil a cualquier persona y por supuesto no tiene por qué ser eh, incompatible con el pensamiento científico. Simplemente es una herramienta, una forma de pensar que te permite aprovechar lo que eres, o lo que Exactamente, somos. exactamente, Así que, exactamente. bueno, Miguel, yo creo que alguna otra pregunta con eso. No, 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 ya todo perfecto. Ya ahora sí, digamos que llegamos al final de este podcast Perfecto. por ahora. Que de verdad, muchísimas gracias por la participación. Ha sido muy interesante conversar contigo. Y bueno, ya esperemos que nos reunamos de nuevo para hacer algo similar o mejor. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Miguel, quiero aprovechar para dejar invitadas a las personas a la página de Ser y Hacer. Se escribe tal como suena, Ser y Hacer, guión bajo o piso, dependiendo del país en el que estés. Así que por ahí por Instagram nos pueden buscar y seguiremos publicando mucha información respecto al ser humano y seguiremos en contacto con Fuerza Dimensional para seguir con proyectos. Perfecto, Ganga. Muchas gracias. Y bueno, saludos también a todas esas Dale, personas gracias a que no ti, han... Miguel. Vale, y saludos también a esas personas que no han escuchado. Muchas gracias por estar atentos acá y bueno, esperemos ya nos veremos pronto por allí. O nos escucharemos también.